La década de 1990 fue una era de rebeldía, innovación y velocidad, una época en la que los fabricantes de motocicletas no solo querían vender motos, sino que buscaban crear máquinas que redefinieran la historia y reescribieran lo que las motocicletas llegarían a ser. En Japón, Italia y Gran Bretaña, cada equipo de ingeniería tenía el mismo objetivo secreto: ser la motocicleta más ligera, precisa y al mismo tiempo la más rápida del mundo, sin importar su eficiencia. Pero detrás del cromo y la potencia había rivalidades, egos y leyendas en formación. Hoy vamos a examinar las 15 motocicletas más rápidas de los años 90, la década que redefinió la velocidad y creó leyendas que aún rugen en la memoria. Vamos directo al grano. Antes de que la Hayabusa dominara las autopistas, Kawasaki ya había escrito su nombre en el libro de las leyendas. La ZX-11, conocida como ZR1100 en Europa, fue la motocicleta de producción más rápida del mundo durante 6 años consecutivos. Su velocidad máxima fue un récord de entre 169 y 176 millas por hora, un récord que nadie había batido antes. No solo fue rápido, fue feroz. Con 1052 centímetros cúbicos, 147 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 176 millas por hora, esta máquina era la definición del dominio de los años 90, pero lo que la hacía especial era su alma. Los pilotos decían que se sentía viva, era una bestia que exigía respeto y se lo fue ganando. La ZX-11 era pesada, pero en las manos adecuadas era poesía a 180 millas por hora. Fue la moto que definió los primeros años de los 90. Cualquiera que pudiera permitírsela era automáticamente parte de la élite, y si no podías, desearías haberlo hecho. Eventualmente, fue superada por la Honda CBR 11020 en 1996. Pero para entonces, la ZZR 1100 ya había puesto el listón increíblemente alto, tanto que era casi imposible de superar. En los años 90, cuando las motocicletas eran motivo de orgullo, Honda lanzó la RBF 750 para dominar el mercado. Era una motocicleta de carreras completamente carenada, creada para fines de homologación para el Campeonato Mundial de Superbikes por Honda Racing Corporation. La RBF 750R fue la sucesora de la VFR 750R. Al igual que su predecesora, la RBF 750R contaba con un motor U4 de 4 tiempos, refrigerado por líquido y con doble árbol de levas en cabeza, levas accionadas por engranajes y un basculante monobrazo. Pero a diferencia de la RC30, utilizaba inyección electrónica de combustible en una configuración muy similar a la de la NR750 de producción de 1992. El motor de especificación estadounidense tenía, en su núcleo, una cilindrada de 749 centímetros cúbicos y estaba valorado en 101 caballos de fuerza, mientras producía alrededor de 12.000 revoluciones por minuto. La versión europea estaba valorada en 118 caballos de fuerza. Se fabricó desde 1994 hasta 1995 y se vendió en cantidades limitadas. Estados Unidos recibió el modelo solo durante su primer año, seguido por la VTR 1000 SP1 RC51 en el año 2000. A diferencia de la UMP-FR 750R, la RC30 y la UMP-FR 750F, de las cuales originalmente se derivó el motor, la transmisión por engranajes para los árboles de levas se movió del centro del motor, entre los cilindros, hacia un lado, permitiendo así un motor ligeramente más estrecho. En el papel, podría pasar por una Ducati 916, pero en la pista le dio a Honda el título del World Sports Superbike de 1999, grabando su nombre en la historia. Hoy en día, la VFR 750R es como un tesoro para los coleccionistas. Mientras la VFR 750R desaparecía poco a poco, la siguiente motocicleta en nuestra lista convirtió la conducción caótica en una tendencia. La Suzuki FR900R fue una de las motocicletas más rápidas que jamás haya visto la década de los 90. No fue construida para batir récords mundiales, era el récord en sí misma. Lanzada en 1994, llegó en una década obsesionada con la potencia, la velocidad máxima y el derecho a presumir. Sin embargo, la RF900R no gritaba, susurraba potencia. Con un motor de 4 cilindros en línea de 937 centímetros cúbicos, derivado de la legendaria GSX-R 1100, ofrecía 125 caballos de fuerza y podía alcanzar las 161 millas por hora, algo realmente sobresaliente para su época.
Pero lo que hacía destacar a esta motocicleta no eran los números, sino cómo hacía sentir a los pilotos. La RF900R se manejaba con un equilibrio que muchas superbikes de su tiempo no tenían. Era estable, indulgente y sin embargo increíblemente sensible. Podía tomar curvas en un momento y al siguiente recorrer la autopista. En las revistas de la época a menudo la llamaban la superbike dormida. No era tan glamurosa como las demás. Sin publicidad llamativa, pero en manos de un piloto experimentado, podía dejar en ridículo a motos más rápidas y ruidosas sin esfuerzo. En cuanto al estilo, la RF900R se distinguía del resto. Tenía ese carenado aerodinámico tan característico de los años 90, faros delanteros anchos y un diseño trasero único que la hacía instantáneamente reconocible para los verdaderos entusiastas. Pero lo más hermoso de la RF900R era su carácter. No era perfecta, se calentaba mucho, exigía atención en las curvas, pero te devolvía todo lo que le pedías y un poco más. Cuando Suzuki la descontinuó en 1999, la RF900R se deslizó silenciosamente hacia la leyenda, sin campañas de despedida, sin desfiles de gloria. Sin embargo, hoy en día, entre quienes realmente entienden de motocicletas, se la recuerda como una de las experiencias de conducción más puras de los años 90, una moto que definió la velocidad sutil. La RF900R no intentó acaparar titulares, más bien conquistó corazones. Si alguna vez hubo una motocicleta que combinara arte y velocidad, esa fue la Ducati 916. No era la motocicleta más rápida de su época, pero con una velocidad máxima de 160 millas por hora, era pura pasión italiana sobre dos ruedas. Su combinación de belleza impresionante, un rendimiento de motor descomunal y un manejo excepcional la hicieron destacar. Diseñada por Massimo Tamburini, los faros gemelos de la 916, los escapes bajo el asiento y su carrocería afilada se convirtieron en símbolos atemporales. Con un motor de 916 centímetros cúbicos, inyección de combustible, 4 válvulas Desmo, refrigerado por líquido, en V a 90 grados, montado en un chasis multitubular con basculante monobrazo y horquillas invertidas, la 916 es citada frecuentemente como una de las motocicletas más bellas de la historia. Cada ángulo fue esculpido como una obra de arte. Cada aceleración era un latido del corazón, y en la pista dominaba, ganando múltiples campeonatos del mundo de superbikes. La 916 no fue construida para romper récords, fue construida para romper corazones. Hablando de circuitos, la siguiente motocicleta en nuestra lista combina tanto la pista como las carreteras. La respuesta de Yamaha al campeonato de superbikes llegó con elegancia y furia. La Thunder Ace combinaba el alma de una moto de carreras con la comodidad de una touring. No era la más rápida en línea recta, alcanzando un máximo de 168 millas por hora, pero era amada por otra razón: el control. Le daba a los pilotos la autoridad que necesitaban. La respuesta del acelerador era precisa y la entrega de potencia, suave como la seda. En una época obsesionada con el caos, la Thunder Ace logró un equilibrio. Ofrecía tanto gracia como movimiento. En el corazón de esta motocicleta había un motor de 4 cilindros en línea de 1000 centímetros cúbicos que producía alrededor de 145 caballos de fuerza, suficiente para competir con las motos más rápidas de la época. La combinación de potencia y torque hacía que la motocicleta fuera increíblemente rápida, al mismo tiempo que proporcionaba el equilibrio y control necesarios para la precisión. La ISTF 1000R ofrecía a los pilotos una mezcla perfecta de capacidad a alta velocidad y estabilidad. Puede que no haya sido la más popular, pero sí fue una de las más rápidas y versátiles de su época. También sentó las bases para lo que más tarde se convertiría en la R1, la leyenda que tomó el relevo en 1998. Veamos a su sucesora. Si la Thunder Ace fue la tormenta antes de la calma, la R1 fue la explosión. Cuando Yamaha la presentó en 1998, el mundo se detuvo asombrado. La R1 era ligera, rápida y aterradoramente hermosa. Alcanzaba las 176 millas por hora, pero se sentía aún más rápida. Todo gracias a su motor de 998 centímetros cúbicos, 150 caballos de fuerza y un chasis tan compacto que redefinió el diseño de las motos deportivas. El motor de la R1 no solo era ligero, sino también corto, lo que permitía al equipo de chasis usar un basculante más largo para mayor tracción, manteniendo la distancia entre ejes de una moto deportiva. No solo dejó a la competencia fuera de juego con sus 150 caballos de fuerza, sino que superó con creces a la pesada Fireblade, gracias a un peso en seco de 177 kilogramos y una geometría precisa.
Había llegado la primera moto deportiva moderna y realmente era algo muy especial, sin mencionar que su manejo era bastante vivo. Las revistas la llamaron una revolución sobre dos ruedas. Representaba muy bien a su predecesora y no se equivocaban. La Yeast FR1 no solo se unió a la carrera, sino que cambió las reglas. Antes de la Fireblade, las Superbikes estaban obsesionadas con una sola cosa, la potencia bruta. Pero en 1992, Honda decidió cambiar las reglas del juego. Se dieron cuenta de que la velocidad no se trata solo de caballos de fuerza, sino de equilibrio, control y precisión. Luego llegó la Honda CBR 900RR Fireblade, una motocicleta que revolucionó el mundo de las superbikes en los años 90. Desarrollada por Tadao Baba, un ingeniero visionario de Honda, la creación de la Fireblade fue una rebelión contra la filosofía de más grande es mejor que dominaba la época. Baba tenía una filosofía diferente. Él creía que una moto no necesitaba 1200 centímetros cúbicos para ser rápida, solo necesitaba ser ligera. Así que Honda construyó un motor de 893 centímetros cúbicos envuelto en un chasis tan esbelto. ¿Quién hubiera pensado que una superbike que pesaba solo 185 kilogramos, casi 40 kilos menos que sus rivales, podría lograr hazañas? Alcanzaba las 165 millas por hora, pero no era solo la velocidad máxima lo que sorprendía a los pilotos. Era la manera en que se movía. La Fireblade se lanzaba a las curvas como un bisturí. Respondía al más mínimo movimiento con una precisión quirúrgica. Los pilotos que crecieron luchando con motocicletas pesadas de 1100 centímetros cúbicos de repente se sintieron libres, como si la Fireblade hubiera redefinido lo que realmente significaba el manejo. Incluso con su nombre, Fireblade, hay que saber que no fue pensado para sonar genial. Fue una mala traducción de la palabra japonesa para espada veloz como un rayo, y eso es exactamente lo que era, una hoja pensada para la precisión y la agilidad. El diseño también era distintivo, compacto y aerodinámico. No solo parecía rápida, se sentía viva. Las revistas de la época la llamaron una revolución sobre ruedas. Por primera vez, una superbike se sentía como una extensión del piloto, no como un monstruo que domar, sino como una pareja con la que bailar. Y cuando los pilotos la llevaban a la pista, hacía más que competir. Humillaba a motos más grandes, demostrando que la destreza podía superar a la fuerza bruta. A finales de los años 90, la Fireblade había evolucionado, creciendo un poco en tamaño y potencia, pero ese espíritu original de 1992, esa agilidad cruda e indomable, sigue siendo legendaria. Cualquier motociclista de los años 90 podría dar fe de que la primera vez que condujo una Fireblade no sentía que estuviera sobre una motocicleta. Se sentía como si fueras parte de la propia máquina. La Fireblade no solo cambió la velocidad, cambió la filosofía. En 1994, cuando las carreras de superbikes eran algo importante, Kawasaki combinó la velocidad de una superbike con el peso de una moto de 600 centímetros cúbicos y creó un monstruo. La ZX-9R podía alcanzar las 168 millas por hora, impulsada por un motor de 4 cilindros en línea de 899 centímetros cúbicos, que producía 143 caballos de fuerza y una geometría agresiva. La velocidad máxima era de unas 176 millas por hora, suficiente para competir con las motocicletas más rápidas. Apodada The Gentleman's Express, el expreso del caballero, ofrecía un gran rendimiento sin maltratarte. No perseguía trofeos. Más bien, conquistó el corazón de los motociclistas por su fiabilidad, eficiencia, durabilidad y versatilidad en general. Era más cruda, más impredecible, y precisamente por eso los motociclistas la adoraban. Tenía el alma de la pista, pero el corazón de la calle. La curva de potencia de la ZX-9 es más fuerte hasta aproximadamente 7.500 revoluciones por minuto. A partir de ahí baja un poco hasta las 8.500 revoluciones por minuto, y luego despega mientras la potencia se va desvaneciendo. Afortunadamente, también era muy fácil de mantener, sin electrónica complicada y con mucho espacio para acceder fácilmente. Ni siquiera era necesario quitar el carenado para cambiar el aceite y el filtro, lo cual era agradable. Los motociclistas podían usar fácilmente aceite mineral sin que la moto se averiara, y al volver a apretar el tapón del cárter, era fácil barrer las roscas si uno era brusco, así que eso se hacía con sumo cuidado y atención. En muchos sentidos era Kawasaki diciendo, la velocidad no se trata solo de números, se trata de nervios. La década de los 90 vio una oleada de nuevas motos deportivas Between, impulsadas por el éxito de la Ducati 916. El primer intento de Suzuki fue la TL-1000S. Fue una de las motocicletas más audaces de los años 90,
una pieza muy elegante hecha con una serie de tecnologías innovadoras. Era tanto admirada como temida por los motociclistas. Este motor V-Twin de 996 centímetros cúbicos producía 125 caballos de fuerza y 76 libras-pie de torque, con una velocidad máxima de aproximadamente 165 millas por hora a 9.000 revoluciones por minuto. La TL1000S recibió algunas críticas en cuanto a su manejo, particularmente afirmaciones de que era susceptible a la inestabilidad delantera. Suzuki decidió ofrecer una solución a ese problema añadiendo un amortiguador de dirección poco después de que la moto fuera presentada e instalando el amortiguador en las motos de los clientes. El sistema reaccionaba de manera impredecible, especialmente bajo una fuerte aceleración. La parte trasera podía soltarse bruscamente, enviando la moto a violentos tank slappers, sacudidas repentinas e incontrolables del manillar que aterrorizaban incluso a los pilotos más experimentados. En cuestión de meses, la TL1000S se ganó un oscuro apodo, la hacedora de viudas, porque no solo era rápida, era salvaje. Era una bestia mecánica y pura que rápidamente adquirió una reputación que resonaría en la historia del motociclismo. Las revistas de motociclismo la temían y la adoraban a la vez. La llamaron una obra maestra de la locura. Una moto que castigaba la arrogancia, pero recompensaba la habilidad. Los pilotos aprendieron a respetarla, a acercarse a ella como si intentaran domar a un animal salvaje. A pesar de sus defectos, la TL1100S tenía un alma rara, una energía impredecible que hacía que cada viaje se sintiera vivo. La entrega de potencia era instantánea, su curva de par adictiva, el sonido del escape, un rugido profundo y atronador que aún hoy pone la piel de gallina a los pilotos. Y aún con todo su caos, allanó el camino hacia la grandeza. Su motor bicilíndrico acabaría impulsando la TL1000R, la SV1000, e incluso influenciaría a generaciones posteriores de superbikes V-Twin. La TL1100S no fue un fracaso. Fue una leyenda nacida del riesgo, un recordatorio de que la innovación a menudo vive al borde del desastre. Hoy los coleccionistas la llaman la última verdadera salvaje de los años 90. Sin electrónica, sin control de tracción, sin piedad, solo puro instinto mecánico y coraje humano. Esta fue la obra maestra y la locura de Honda. Era una forma de decir, podíamos hacer lo imposible. La NR750 no era solo una motocicleta, era una declaración de arrogancia ingenieril. Contaba con pistones ovalados, lo que permitía 8 válvulas por cilindro y 2 bielas por cilindro. En efecto, era un V8 disfrazado de V4. Revolucionaba más alto, respiraba mejor y entregaba una potencia más suave que cualquier otra cosa en el planeta. Bajo los carenados yacía un V4 de 747 centímetros cúbicos con pistones ovalados, que generaba 125 caballos de fuerza a 14.000 revoluciones por minuto. Su velocidad máxima era de alrededor de 160 millas por hora. No era la más rápida de su época, pero ese no era el objetivo. Costaba más que un coche en ese entonces, pero Honda nunca tuvo la intención de vender muchas. La construyeron para demostrar que podían hacerlo. Hoy en día sigue siendo una de las motos más raras y coleccionables que existen, un símbolo de la innovación de los años 90 en su máxima expresión. La 888 SP5 fue una motocicleta limitada producida por Ducati con un solo propósito: ganar. En la época de su producción, el mundo de las superbikes estaba cambiando rápidamente. Los fabricantes japoneses estaban construyendo cohetes más rápidos, más baratos y más fiables. La respuesta de Ducati fue la 888 SP5. Debajo de esta motocicleta se escondía un motor Desmo 4 V-Twin de 888 centímetros cúbicos, que producía 118 caballos de fuerza, una cifra modesta según los estándares japoneses, pero engañosamente potente. Era eficiente. Su potencia se manifestaba con un rugido profundo y adictivo. Era cruda, mecánica y visceral. Cada giro del acelerador se sentía como invocar algo primitivo. Su chasis multitubular, un sello distintivo de Ducati, le daba una agilidad afilada como una navaja. Sus frenos Brembo y la suspensión Öhlins la convertían en el sueño de cualquier piloto. Estaba perfectamente equilibrada y bellamente dispuesta. En la pista era imparable. Pero lo que realmente hizo legendaria a la SP5 fue su alma. No se fabricó en grandes cantidades. Solo unos pocos cientos salieron de la línea de producción, cada uno ajustado a mano por los mejores de Ducati. Era una motocicleta que se sentía hecha a mano, no fabricada en serie. Cada viaje era una experiencia. Desde el embrague pesado, el acelerador duro, la potencia era pura.
Sin embargo, era esa imperfección lo que la hacía hermosa. La SP5 exigía compromiso, y cuando se lo dabas, te lo devolvía todo. Era, en muchos sentidos, la última de las Ducatis de carreras puras, antes de que la 916 aportara estilo y elegancia a la ecuación. Si la 916 era arte, la 888 SP5 era guerra. Cualquier piloto que la haya usado puede dar fe de que la SP5 no solo era rápida, estaba viva. El rugido atronador de su motor bicilíndrico no era solo una nota de escape, era un latido, el sonido de la ingeniería italiana en su máxima pasión. Incluso hoy, cuando la SP5 arranca, lleva consigo el peso de la historia y será recordada para siempre. Esta motocicleta no fue construida para encajar, sino para destacar. Con un chasis afilado, un motor de 4 cilindros en línea de altas revoluciones y la innovación oculta en el escape, convertía la potencia bruta en velocidad repetible. En el corazón de esta motocicleta había un motor de 4 tiempos refrigerado por líquido, con una cilindrada de 1002 centímetros cúbicos y 5 válvulas por cilindro. Lo que hacía que esta motocicleta destacara era una válvula controlada por servomotor en el escape que ajustaba la contrapresión a medida que subían las revoluciones. Desarrollaba alrededor de 145 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones por minuto. Los pilotos de prueba registraron tiempos apenas por encima de los 10 segundos exactos. En la pista, la FCR1000X Super podía recorrer el cuarto de milla en 10.1 segundos, alcanzando una velocidad de más de 135 millas por hora. Sin duda, destacó y redefinió lo que Yamaha es hoy en día. Al final de la década, Suzuki lanzó una bomba, la Hayabusa. Con solo el nombre, uno podía darse cuenta de que no venía a jugar. Su nombre proviene de un halcón japonés, conocido por lanzarse en picada a más de 300 kilómetros por hora, y estuvo a la altura de ese nombre. La Hayabusa alcanzó las 194 millas por hora, una cifra que obligó a la industria a establecer un acuerdo de caballeros para poner fin a la guerra de velocidades. Debajo de su elegante carrocería diseñada en túnel de viento, había un motor de 1.299 centímetros cúbicos. Montarla era una experiencia suave, furiosa e imparable. Lo que la hacía destacar no era solo su potencia, sino su aplomo. Podías conducirla hasta la tienda o cruzar países y ronronearía como un depredador, esperando una excusa para atacar. Cuando los motociclistas la vieron por primera vez, no solo vieron una moto, vieron el final de una era. Porque después de la Hayabusa, nadie se atrevió a ir más rápido. La VFR 750 RRC30 fue construida con un solo propósito: ganar el campeonato inaugural de Superbikes del mundo. Fue una edición limitada de homologación, ensamblada a mano por los ingenieros de élite de Honda. Alcanzaba las 155 millas por hora, pero ese número no cuenta toda la historia. Esta fue la moto que redefinió la ingeniería de precisión. Reescribió las reglas de las réplicas deportivas, superbikes y motos deportivas de un solo golpe. Debajo de esta motocicleta había un motor de 4 tiempos, 4 cilindros en vez a 90 grados, que producía 748 centímetros cúbicos. Cada tuerca, cada soldadura, cada pieza fue elaborada a la perfección, y cuando salió a la pista, ganó una y otra vez. Incluso hoy, los coleccionistas dicen que conducir la RC30 es como viajar en el tiempo a una era en la que las máquinas tenían alma. Cuando se produjo la CBR 110000X, dejó al mundo paralizado al superar el límite de 186 millas por hora. Ofrecía una experiencia pulida y calculada. El nombre por sí solo, Super Blackbird, bastaba para mostrar la maravilla que era. Fue en el golpe de Honda contra Kawasaki. Tiene un motor de 4 cilindros en línea de 1.137 centímetros cúbicos y produce alrededor de 164 caballos de fuerza. En 1996, los ingenieros de Honda tenían un solo objetivo: destronar a la ZX-11, y lo lograron. La Blackbird alcanzó las 178 millas por hora, arrebatando la corona. Pero Honda no solo construyó una moto rápida, se tomaron su tiempo para estudiar y crearon una obra maestra de refinamiento. Aerodinámica que cortaba el viento, un equilibrio que hacía que 300 kilómetros por hora se sintieran como 200, y la fiabilidad que solo Honda podía ofrecer. En Japón, se decía que los ingenieros la diseñaron con la precisión de una katana. Y fiel a su nombre, la Super Blackbird cazó a todos sus rivales y los dejó atrás en su estela. Los años 90 fueron más que solo una década de motos rápidas.
Fue una época en la que los ingenieros se convirtieron en artistas y los pilotos en leyendas. Desde el olor a goma quemada, el aroma de los carburadores, la emoción de la velocidad sin electrónica ni redes de seguridad, estas máquinas eran peligrosas, hermosas e imperfectas, pero amadas por todos. Los 90 no solo se trataban de velocidad, nos dieron un alma, de ese tipo que aún resuena hoy cada vez que un motor cobra vida. Porque al final del día, la velocidad se desvanece, pero las leyendas nunca serán olvidadas tan fácilmente.